el tema de diabetes es muy común, es muy prevalente, por todas partes se habla de diabetes, así que traten por favor de que, primero, el hipogonadismo, el masculino, como el otro día conversamos, el eje hipotálamo, hipófisis y testículo, es como lo que conversábamos, ¿no? Los ejes endocrinos, ¿no? El hipotálamo es el daño terciario, hipófisis el daño secundario, y el órgano, en este caso el testículo, sería el daño primario. O si es hipotálamo hipófisis sería el daño central, y si es en el tejido primario, es el primario. Bueno, muy bien, es la hipofunción gonadal o testicular en el varón, que puede ser hipogonadismo hipogonadotrófico cuando el problema es a nivel de la hipófisis o del hipotálamo, o que se le llama central, hipogonadismo central. Y las características son que encontramos testosterona disminuida y gonadotrofinas FSH, LH disminuidas. Y cuando es a nivel primario, es decir, a nivel testicular, hipogonadismo hipergonadotrófico o hipogonadismo primario, vamos a encontrar testosterona disminuida y gonadotrofinas elevadas. Además tendríamos que encontrar o tendríamos que observar otra cosa más. ¿Ya? Tendríamos que observar ausencia de espermatozoides, ¿ya? Lo que se llama azoospermia. Muy bien, cuando el daño es a nivel, digamos, de las gónadas, en este caso el testículo, entonces lo que van a aumentar son el GnRH. ¿Se acuerdan que había un feedback negativo? ¿Ya? La testosterona llega a la hipófisis y llega al hipotálamo y le dice, ¿sabe qué? Ya no fabriques más GnRH, no fabriques más LH, FSH. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces, si no hay testosterona, entonces el GnRH, el FSH y el LH, es decir, las gonadotrofinas, van a comenzar a elevar. Pero, si el problema es a nivel de la hipófisis o del hipotálamo, vamos a ver que estos están disminuidos. Esa es la característica principal. El hipogonadismo central se caracteriza por gonadotrofinas disminuidas y testosterona disminuida. En cambio, el hipogonadismo primario se caracteriza por testosterona disminuida y gonadotrofinas FSH, LH principalmente elevadas. Muy bien. Las causas, si es central, es como hemos conversado el otro día, ¿no? Las 9I. Desórdenes del sistema neurológico, tumores, ¿ya? Que van a comprometer el área celar o paracelar, como el más frecuente, ¿cuál era? El craneofaringioma, germinoma, otros tumores, células germinales, glioma óptico, o del hipotálamo, astrocitoma o tumores hipofisiarios. Hay otras células, otras enfermedades, ¿no? Infiltrativas como la histiocytosis, lesiones postinfecciosas, anormalidades vasculares del sistema nervioso central, terapia con radiación, traumatismo encéfalo-craneano o malformaciones congénitas. Hay causas genéticas, ¿no? Una de las más importantes del hipogonadismo hipogonadotrófico, o sea, central, es el síndrome de Kallmann o síndrome de Kallmann. El síndrome de Kallmann es una mutación de este gen, el gen Cal, que va a traducir, que va a fabricar una proteína que se llama anosmina. Sin esta proteína vamos a tener un cuadro de ausencia de gonadotrofinas, ausencia de testosterona y anosmia. Ese es el famoso síndrome de Kallmann. Muy bien, hay otras enfermedades, hay deficiencias aisladas, ¿no? Parte de las 9I. Hay formas idiopáticas asociadas a malnutrición, a enfermedades crónicas sistémicas y otras, ¿no? Como el síndrome de Prader-Willi, el Lones-Moon, el Bardet-Biedl, ¿ya? Y otras enfermedades, por ejemplo, como el hipotiroidismo, la diabetes, el síndrome de Cushing, la prolactina. El exceso de prolactina también nos lleva a hipogonadismo central, tanto en la mujer como en el varón. El uso de marihuana y la enfermedad de Gaucher. En el caso de ser primario, el problema del hipogonadismo sea de origen primario, es decir, testicular, una de las principales causas es el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter, ustedes ya saben, es una enfermedad cromosómica. Hay mutaciones congénitas, son
son daños genéticos en los receptores del LH-FSH que van a impedir la actividad de estas hormonas para fabricar testosterona a nivel testicular. Otras causas de falla testicular primaria son la quimioterapia, radioterapia, defectos de la biosíntesis de la testosterona en el testículo, síndrome celular Sertoli o resistencia a la hormona LH. Anorquismo, criptorquidia también es un problema serio en los niños. Y obviamente, ¿no?, si operamos a una persona, si le quitamos los testículos, así como en el cáncer de próstata, nos va a dar el hipogonadismo primario. Muy bien, este es un resumen de las causas del hipogonadismo, tanto el primario como el secundario. No se olviden, la etiología del hipogonadismo primario, una de las más importantes es el síndrome de Klinefelter, ¿ya? Hay lesiones destructivas, enfermedades sistémicas y otras como la falla testicular autoinmune que está asociada a otras enfermedades autoinmunes, ¿ya? En el secundario o central, no se olviden los tumores de la hipófisis, adenomas o craneofaringiomas y el síndrome de Kallmann. En el adulto, el hipogonadismo es de lento avance, ¿ya?, que en ocasiones se puede convertir, puede ser crítico en la persona. Se caracteriza por disfunción eréctil y es una condición que se relaciona con disfunciones sexuales, en especial la disfunción eréctil y el bajo deseo sexual, la disminución de la libido, ¿ya? Eso se le llama ADAM, el decline de los andrógenos en el adulto mayor, ¿ya? Eso significa una progresiva disminución de la actividad física e intelectual, un descenso no solamente de los andrógenos, sino de otras hormonas, como hormona de crecimiento GH, la melatonina y la dihidroepiandrosterona, ¿no?, que son las hormonas que están en relación al envejecimiento. También nos causa, aparte de todo eso, fatiga, depresión, obviamente disminución de la libido y disfunción eréctil. Hay alteraciones en el ánimo y en la cognición. De principio es impredecible y las manifestaciones pueden ser variables, que en la práctica sufren una importante proporción de hombres después de los 50 años de edad. Muy bien, como les conversaba el otro día también, con respecto a las enfermedades hipoficiales, el tratamiento depende qué queremos, ¿ya? Solamente terapia de reemplazo hormonal si la persona no necesita fertilidad, ¿ya? Si la persona no necesita ser fértil, y el caso central, solamente se da testosterona de depósito, que es una inyección cada 28 días en realidad, inyección mensual, o testosterona dérmica que se coloca diariamente. Como efectos colaterales del tratamiento de la testosterona es el aumento en la incidencia del síndrome metabólico, como lo vamos a ver más adelante, ¿ya?, y aumento de la incidencia de cáncer de próstata, ¿ya? Estos son los efectos adversos que traen la testosterona, porque actualmente se trata mucho a las personas que tienen, a los varones con más de 50 años y que tienen estos problemas y les inyectan testosterona, pero aumentamos la posibilidad de que estas personas tengan síndrome metabólico con todas las consecuencias que ello trae. Muy bien, y estos son, si es una persona que tiene un problema central y es un joven o una persona que desea fertilidad, se va a tratar con hormonas que van a estimular la espermatogénesis, ¿ok? Y como seguimiento se pueden medir niveles de testosterona plasmática, que es la testosterona que se pide de elección, es la testosterona libre. Muy bien, y acá tienen las diversas preparaciones. Acá en el Perú lo que tenemos es el testovirón, que es el enantato, que se puede dar cada 2 semanas, o incluso si la persona ya está mucho mejor, cada 4. Muy bien, ahora pasamos al tema importante de hoy, que es la diabetes. Como definición, es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por glucosa elevada en la sangre, es decir, hiperglucemia, que resulta en enfermedad crónica micro y o macrovascular. Tiene una prevalencia en el mundo de aproximadamente 6%, 5.8%, en el Perú aproximadamente 6.5%, en Lima 7.8%. Ya vamos a ver, estas cifras van a variar dependiendo de la región, dependiendo de la zona en la que nos encontremos en el mundo. Ya, más o menos este es el número de personas que tenía diabetes, 366 millones de personas de diabetes en el año 2011, y se ha programado que en 2030 aproximadamente 552 millones de personas tengan el diagnóstico de diabetes para ese año.
y el 80% de estos viven en países en vías de desarrollo. Edad promedio de presentación es de 40 a 59 años. El 183 millones de personas están sin diagnóstico, es decir, una mitad de estas personas están sin diagnóstico de diabetes, ¿ya? Y la diabetes ha causado 4.6 millones de muertes el 2011, ¿ya? Y eso en los Estados Unidos ha generado un gasto de 465 billones de dólares. Cada 10 segundos vamos a ver que una persona muere por diabetes y 2 personas vamos a hacer el diagnóstico de diabetes cada 10 segundos. Cada año 7 millones de personas van a desarrollar diabetes y 70.000 niños también van a desarrollar diabetes tipo 1. Como epidemiología vemos acá que las regiones más importantes son en Norteamérica, la India y Sudamérica y Latinoamérica. Esos son las regiones más importantes. En Norteamérica, sobre todo el norte de México y los Estados Unidos. Estas son unas estimaciones. Miren cómo vamos a ir nosotros. Aproximadamente estamos por acá, en Sud y Centroamérica, ¿ya? Una prevalencia de 6.6%. Miren, para el año 2030 esta prevalencia va a ser mucho más alta. Vamos a incrementar en un 65.1%. ¿Saben por qué? Miren, otras regiones como Europa sí va a aumentar su prevalencia de diabetes. Todo esto va a ir aumentando en el futuro, ¿ya? Pero en Europa van a aumentar menos. En África, en Medio Oriente van a aumentar aún más. ¿Saben por qué en Europa van a aumentar menos que nosotros en diabetes? Porque ellos están adoptando medidas de prevención. Nosotros aún no. Muy bien, igual en esta progresión, esta proyección para el año 2025, vemos que en Latinoamérica vamos a aumentar mucho más que en Norteamérica, por los mismos motivos, por la falta de medios de prevención, de programas de prevención. Este es el estudio más serio hecho acá en Lima, ¿ya? por un grupo del Hospital Loaiza, en el cual encontraron en el distrito de Breña una prevalencia de diabetes de 7.04%. De hecho, todas las estadísticas están basadas en este reporte, 7.04%. Aquí también hay otro dato interesante, ¿ya? 4 de cada 10 personas tienen sobrepeso o obesidad en este estudio. Muy bien, para hacer el diagnóstico de diabetes, ustedes ya lo conocen tanto mejor que yo, ¿ya? La glucosa normal en ayunas es de 70 a 100. Si está entre 100 y 126 se le llama glucosa alterada en ayunas. Y si es mayor de 126 se le llama diabetes, cuando se hace mínimo 2 veces, ¿ok? Cuando se repite. Si es una prueba de sobrecarga oral de glucosa, más conocido como tolerancia a la glucosa, test de tolerancia a la glucosa, es normal si sale entre 70 y 140, a las 2 horas, ¿ok? A las 2 horas de haber tomado esa bebida dulce. Muy bien, es normal que salga entre 70 y 140, pero si nos sale entre 140 y 199, se le llama intolerancia a la glucosa, ¿ok? Pero si sale 200 o más, se le llama diabetes. Muy bien, si tenemos una glucosa al azar, debería estar entre 70 y 140 en cualquier persona. Eso es normal. Pero si se excede de 200 y si tuviera síntomas como poliuria, polidipsia, pérdida de peso, se le llama diabetes. Muy bien. Y si tenemos una prueba de hemoglobina glucosilada, una prueba bien hecha, ¿ya? Una prueba estandarizada, ¿ya? La prueba de hemoglobina glucosilada se hace por un examen de cromatografía líquida de alta performance. Si es menor a 5.7 es normal. Si está entre 5.7 y 6.4 se le llama prediabetes, ¿ya? Y si es mayor o igual de 6.5% se le llama diabetes. Muy bien, miren acá. Esta glucosa basal, el test de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glucosilada se deben repetir. Es decir, que debemos tener 2 valores en promedio. Muy bien, en cambio, si tenemos una glucosa de 200 o más con los síntomas, no requiere confirmación, no requiere un nuevo test. ¿Ok? Este examen, si ustedes ven una persona que tiene poliuria, polidipsia, está perdiendo peso, tiene los síntomas típicos de diabetes, visión borrosa, tiene calambres, tiene picazón en el cuerpo, está comiendo mucho y tiene glucosa más de 200, entonces esta persona tiene
diabetes. No se olviden, y no requiere confirmación, no requiere que ustedes le hagan más exámenes, ¿ya? Ustedes ven una persona así y comenzamos el tratamiento. Estas personas sí podrían esperar, salvo obviamente que sea una hiperglucemia inequívoca, ¿no? Si la persona sale en la tolerancia 300, 400, no van a esperar tomarle otra. Si tiene una prueba de glucosa en ayunas que sale 180, 200, no van a esperar tomarle otra. Muy bien, la clasificación es más o menos así. Diabetes 1, que se divide en diabetes autoinmune o idiopática. Diabetes 2, que se caracteriza por resistencia a la insulina. Otros tipos específicos, que ya los vamos a ver más adelante, ¿ya? Que son defectos genéticos en la función de la célula beta, defectos genéticos en la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exocrino. Por ejemplo, una pancreatitis, por ejemplo, me puede llevar a diabetes. Una cirugía del páncreas, ¿ya? Me hacen una pancreatectomía por un cáncer, también me puede llevar a diabetes. Enfermedades endocrinológicas, ¿conocen alguna que nos lleve a diabetes? ¿Alguna? Acromegalia, por ejemplo. Otra, síndrome de Cushing, ¿ya? Que son las más importantes. Fármacos que nos llevan a diabetes, ¿conocen alguno? Si hablamos de síndrome de Cushing, los corticoides, ¿no? Muy bien. Infecciones que afecten el páncreas, citomegalovirus, tuberculosis y algunas micosis pueden afectar el páncreas, y otros síndromes genéticos. En otro grupo está la diabetes gestacional. Muy bien, entre los tipos específicos, estos defectos en la función de la célula beta, vamos a encontrar lo que llamamos diabetes monogénicas, ¿ya? Es decir, que tienen una mutación en un gen de una proteína que va a alterar, que está trabajando, a nivel de la vía glucolítica, a nivel de la acción de la célula beta, que ya sea por glucólisis o ya sea por síntesis de la insulina. Estos son los tipos. Defectos genéticos en la acción de la insulina. Ya vamos a ver con más detalle de acá. Enfermedades del páncreas exocrino, la pancreatitis, trauma en el páncreas, pancreatectomía, cánceres del páncreas, fibrosis quística, infiltraciones en el páncreas como la hemocromatosis y esta enfermedad extremadamente rara, la pancreatopatía fibrocalculosa. Esto es importante. ¿Qué enfermedades endocrinológicas nos llevan a diabetes? Por ejemplo, acromegalia, síndrome de Cushing, el tumor que secreta glucagón porque es una hormona contrarreguladora, feocromocitoma, hipertiroidismo, somatostatinoma, aldosteronoma, entre otros. Fármacos. Los más usados, el ácido nicotínico, aún se vende y se usa para el tratamiento del HDL, para elevar el HDL. O niacina, también se le llama como niacina. Se vende en el Perú como niaspan. Los corticoides, la hormona tiroides. Es muy difícil que una persona que esté en tratamiento por hipotiroidismo y le damos hormona tiroides que lo llevemos a diabetes. Pero ¿qué pasa? Si es una persona que está tomando hormona tiroides para perder peso, está tomando exceso de hormona tiroides, podría llegar a diabetes. El diazóxido, que es una sustancia antihipertensiva, las tiazidas, esto es importante, ¿no? Los pacientes hipertensos tienen más riesgo de tener diabetes, entonces si hay personas que tienen altísimo riesgo y toman tiazidas, hay que tener muchísimo cuidado. Muy bien. Otros tipos específicos, infecciones, rubiola, citomega y estas formas no comunes, ¿no? El síndrome del hombre rígido, Stiffman. Muy bien. El Klinefelter y el síndrome de Turner también están asociados a diabetes 2. Este síndrome de Lawrence-Moon-Beadle es porque estas personas desarrollan hiperfagia y la hiperfagia los llevan a sobrepeso y eso les podría llevar a diabetes. El Prader-Willi de la misma forma. La clasificación, otra vez, diabetes tipo 1 es menor del 10%. Acá en el Perú es menos del 5%. Va a representar el total de diabetes. De ellos, el 96% vamos a encontrar autoanticuerpos, claramente. Es decir, que es un claro origen autoinmune. En otro porcentaje mucho inferior o muy inferior, vamos a encontrar 4% de personas con diabetes 1, típicamente diabetes 1, que no le encontramos autoanticuerpos.
en diabetes 2, que es más del 90% de diabetes en el mundo, vamos a encontrar, entre comillas, dos subtipos. Uno en el que predomina la resistencia a la insulina sobre los defectos de secreción de la célula beta. Eso es un 80% aproximadamente. Y otro, más pequeño, 20%, que va a predominar los defectos de la secreción de la célula beta. Es decir, que tenemos defectos para expulsar insulina o para fabricar insulina, ¿ya? Y eso van a ser aproximadamente un 20%. Entre ellos hay dos problemas, ¿no? El MODY y la diabetes LADA, también conocida como diabetes 1.5 o diabetes 1,5, ya que van a representar el 10 a 15%. La diabetes 1 autoinmune va a representar un 5 a 10% del total de las personas con diabetes. Ya, resulta de la destrucción autoinmune por inmunidad celular de las células beta del páncreas. Hay marcadores de esta destrucción autoinmune. ¿Cómo se llaman? Estos autoanticuerpos, ¿ya? Los ICAS, que son anticuerpos anticélulas de los islotes, los IAS, que son anticuerpos antiinsulina, y los anti-GAT, que son anticuerpos antidescarboxilasa del ácido glutámico. Estos anticuerpos están presentes en el 85 a 90% de los casos. ¿Ya? Se presentan muchas veces al inicio como cetoacidosis. Ocurre habitualmente en niños y adolescentes, pero se puede presentar a cualquier edad. Muy bien, miren, esta es la sensibilidad y especificidad de los anticuerpos. Miren, tiene una sensibilidad, por ejemplo, el anti-GAT 65 va a tener una sensibilidad entre 70 a 90% y una especificidad de casi 99%. Los anticuerpos antiinsulina y antitirosina fosfato tienen una sensibilidad menor, pero su especificidad es muy alta. Muy bien, esta diabetes, la diabetes tipo 1, está asociada a los HLA. ¿Ya? La destrucción autoinmune de las células beta tiene predisposición genética. Eso es muy importante, ¿ya? Eso está escrito en los genes de cada persona. Tiene una predisposición genética. Está en relación con factores ambientales. ¿Ya? ¿Conocen alguno? Esta diabetes es muy conocida, es muy prevalente, o más prevalente, perdón, en el norte del mundo, en Escandinavia, en Suecia, en Finlandia, en estas zonas. ¿Por qué? Probablemente por deficiencia de vitamina D. ¿Ya? Esta deficiencia de vitamina D los lleva porque hace mucho frío, las personas se cubren mucho el cuerpo y tienen inviernos muy largos, casi no se exponen al sol, siempre están bajo techo. Entonces esas personas tienen alto riesgo de que no fabriquen vitamina D. Entonces eso probablemente afecta a su inmunidad. 2. Esto también está en relación a otro factor que ustedes lo van a encontrar si es que alguien se dedica a esto, que es la leche artificial. La leche artificial está en relación a diabetes 1. Tiene niveles bajos o indetectables de péptido C. ¿Se acuerdan qué era el péptido C? Péptido de conexión, ¿no? ¿Se acuerdan? Que la insulina se fabricaba con una molécula de proinsulina, ya que contenía en su interior una parte de la proteína que unía las dos cadenas de la insulina. A eso se le llama péptido de conexión o péptido C. Entonces, si no hay insulina, tampoco vamos a tener péptido C. Y es una forma de saber si una persona tiene diabetes 1 o diabetes 2. Los pacientes raramente son obesos al diagnóstico. Más bien se caracterizan por ser delgados. Y además, como lo hemos visto en los síndromes poliendocrinos, estas enfermedades autoinmunes endocrinas están asociadas a otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el hipertiroidismo, el Hashimoto, la enfermedad de Addison, el vitíligo, anemia perniciosa y la enfermedad celíaca. Muy bien, más o menos esta es la progresión en diabetes 1. Existe una predisposición genética. Incluso hay algunos eventos que pueden aparecer o pueden ocurrir cuando el producto está en el útero. 2. Esta predisposición genética probablemente va a estar asociada a disturbios inmunológicos. ¿Ya? Entonces, cuando exponemos a una persona que tiene esta predisposición genética, ¿ya?, a ciertos factores ambientales, por ejemplo, baja cantidad de vitamina D, leche materna, leche artificial o ciertas infecciones, entonces va a aparecer un desorden inmunológico, ¿ya?, un ataque inmunológico a las células beta, y eso va a ir afectando progresivamente la liberación de insulina o la fabricación de insulina.
es decir, que la masa de células beta va a ir disminuyendo. Esto puede ir de forma ondulante, por eso es que existe un cuadro que se llama luna de miel. ¿Ya? Podemos hacer el diagnóstico de diabetes, pero la persona como que puede permanecer sin insulina un tiempo. A ese periodo se le llama luna de miel. ¿Por qué? Porque esta destrucción de las células beta es ondulante. Muy bien, aquí ya van apareciendo, en estas etapas van apareciendo ya los autoanticuerpos. Muy bien, y luego, cuando ya prácticamente no hay insulina ni péptido C, es que vamos a tener ya la diabetes evidente, diabetes franca, diabetes tipo 1. Muy bien, y hay otra forma de diabetes tipo 1 que es mucho más rara aún, que es idiopática, entre comillas, ¿no? Que son personas que no tienen insulina y tienen tendencia a tener cetoacidosis, pero sin evidencia de autoinmunidad, es decir, que no tienen autoanticuerpos. ¿Ya? La mayoría son africanos o asiáticos, ¿ya? Y nuestra sociedad HLA, o por lo menos los HLA que se conocen en diabetes 1. Van a requerir insulina en forma absoluta. Muy bien, vamos a ir a la diabetes más común, a la diabetes que vamos a ver todos los días en los consultorios. ¿Ya? Es una enfermedad heterogénea, la diabetes 2 es una enfermedad heterogénea, ¿ya? Que tiene predisposición genética hasta en el 50% de los casos. Es decir, ustedes cuando vean personas con diabetes 2, si les preguntan si tienen o no familiares con diabetes, pueden tener hasta el 50% de presencia de familiares de primer grado con diabetes. Interacción entre dos factores etiológicos principales, que son la resistencia a la insulina y la disfunción de la célula beta. Esto nos dice la predisposición genética, es decir, hay personas que nacen con cierta alteración para fabricar insulina, y si además le agregamos resistencia a la insulina, van a desarrollar diabetes rápidamente. Muy bien, y diabetes 2 es una enfermedad progresiva, la diabetes siempre avanza. La diabetes, lamentablemente, a pesar del tratamiento, siempre avanza. Muy bien, hay muchos genes que están asociados a diabetes. Este es el gen estrella, el gen bebé, que se le llama actualmente el TCF-left. Este gen obviamente no va a explicar ni el 5% de la diabetes genética, ¿ya? Porque la diabetes 2 es poligénica. Hay muchos factores, esto no es una clase de fisiología del páncreas o de la célula beta, pero hay muchos pasos para que la célula beta expulse insulina, como lo hemos visto en la clase de fisiología. Hay muchísimos pasos para que la célula beta expulse insulina, y cada uno de esos pasos está controlado por proteínas, y estas proteínas están gobernadas por genes. Bien, cualquiera de estas proteínas puede tener no una mutación extrema, una mutación completa o una ausencia, que le llaman el knockout, ¿ya? Pero sí podrían ocurrir defectos mínimos, ¿no? Que le llaman SNPs. ¿Ya? Esos efectos que son de un nucleótido en una proteína que tiene, no sé, 10.000 aminoácidos, y yo le cambio un nucleótido, entonces se va a cambiar un aminoácido, y esa ausencia o disfunción en ese aminoácido, o ese cambio en el aminoácido, va a afectar la función de la proteína, pero tal vez no al 100%, sino un 80%, un 90%, y eso nos puede afectar. ¿Por qué? Si yo lo someto a esta persona a un ambiente con exceso de alimentación, con sedentarismo, esta persona fácilmente puede ir a diabetes. Esto es el típico origen del diabetes. El medio ambiente, alimentación inadecuada, sobrealimentación y falta de actividad física, además de predisposición genética, pero no exclusivamente de un gen. De hecho, de todos los genes, de todos estos que ven acá, de todos los genes que se han investigado y muchos más que no aparecen acá, no explican ni siquiera el 5% de la diabetes genética, o sea, de las personas que tienen familia con diabetes. Muy bien, pero también en el otro extremo hay diabetes que es puramente genética, ¿no? Como les explicaba hace un momento, ¿no? Diabetes monogénicas, hay estas proteínas que tienen que ver con la célula beta, pueden estar ausentes o pueden estar muy defectuosas. Diabetes 2, la mayoría presentan obesidad, el 90% o más presentan obesidad de las personas con diabetes. Y si no la tienen al momento, la han tenido. Muy bien, obesidad o síndrome metabólico causa resistencia a la insulina. Generalmente no ocurre cetoacidosis, pero esto está en veremos, ¿ya? Actualmente hay muchas personas con diabetes tipo 2 que desarrollan cetoacidosis. Si uno se da una vuelta por las emergencias, ¿ya? Van a ver muchas personas con diabetes tipo 2 que le hacemos el diagnóstico de
cetoacidosis, que antes, si ustedes agarran un libro americano, ustedes dicen, no, eso solamente ocurre en las personas con diabetes 1. Frecuentemente permanece sin diagnóstico por 5 a 10 años. Es decir, cuando ustedes le hacen el diagnóstico a la persona con diabetes 2, probablemente esto ya lo ha tenido desde 5 a 10 años, porque la hiperglucemia se desarrolla gradualmente sin los síntomas clásicos.